Hola, estimados estudiantes del cuarto grado de secundaria. Eh, Vamos a tocar el día de hoy el tema que habíamos dejado, en lo que nos habíamos quedado la última vez para el curso de geometría, ¿sí? El tema dice es propiedades de los ángulos formados por las líneas notables asociadas a un triángulo. Este material ya les había enviado, ¿no? Consta primero de una parte teórica, de alguna forma le podemos decir así, pero más que eso es un formulario, ¿no? Aquí van a ver un total de 9 propiedades, ¿ya? De las líneas notables asociadas a un triángulo, ¿sí? ¿No? Por ejemplo, la propiedad 1, que voy a ampliar un poquito. Miren, la propiedad 1 es una propiedad que tiene que ver con las bisectrices interiores, y así, ¿no? Es importante estas propiedades. Miren, por ejemplo, acá en la propiedad 2 habla de bisectrices de ángulos exteriores. Y así, son un total de 9. Este material ya les he enviado, como les decía la semana pasada, y es importante que puedan transcribirlo al cuaderno. Es importante eso, ¿ya? También hay un grupo de ejercicios, un total de 14 ejercicios, y que ustedes tienen que resolver como tarea. Pero vamos a resolver la mitad de estos conmigo. Los números impares vamos a resolverlos conmigo, ¿ok? Bien, pasemos a resolver ejercicios utilizando las propiedades de líneas notables asociadas a un triángulo. El ejercicio 1. ¿Qué propiedad podríamos aplicar allí? Nos pide calcular x y nos da el dato adicional de que m y n, ¿no? Los ángulos que están en A y D, suman 140. ¿No? Tenemos esos datos, necesitamos hallar x. ¿Hay alguna propiedad que se parezca y al que podamos aplicar tal vez? Revisen allí la ficha y lo que tenían que haber copiado en el cuaderno. Bien, quienes se han dado cuenta, ¿no? Es la propiedad 8, ¿sí? La propiedad 8 tiene una distribución muy parecida, ¿no? Para empezar, fíjense que el ángulo que está aquí, ese ángulo de allí, este ángulo y este ángulo, a ver, son ángulos iguales. Mejor dicho, son congruentes. Tienen la misma medida, tienen igual medida, son congruentes. Y los ángulos que están aquí son bisectrices, ¿no? Tienen bisectrices que forman el ángulo X, ¿ya? Y los ángulos que no intervienen en esta formación del ángulo X, y es más, que no son ni congruentes, son M y N, y esos son los que intervienen en nuestra formulita que está allí, ¿no? ¿Qué dice la fórmula? Que X es igual a M más N entre 2. La semisuma, ¿no? La semisuma de M y N. Perfecto. Entonces podemos aplicar eso. Fíjate que aquí X también tiene la misma naturaleza que el X de allí. Entonces pasamos a aplicar de frente. Aquí están M y N. Da la coincidencia de que también tienen los mismos, las mismas letras simbolizan a los ángulos A y D, ¿no? Bien, entonces X, estamos aquí, ¿no? Este X, estamos hablando de ese X, X va a ser igual a M más N entre 2. ¿Sí? Listo. ¿Cuánto es M más N? Nos dice acá. 140. A ver, nos salió un poco mal. Perdón. 140, pero se entiende, ¿verdad? Ya, 140 entre 2. ¿Y eso cuánto es? 70. Entonces, la respuesta es X vale 70. Bien, pasemos al siguiente ejercicio. 3. ¿Habrá una propiedad, como en el anterior ejercicio, que podamos utilizar aquí? Sí, hay una propiedad, la propiedad 7. Y la propiedad 7 te habla de un ángulo X, que está formado también por dos bisectrices, ¿no? Por dos bisectrices. Y que en este caso el valor de ese ángulo está determinado por este ángulo de aquí, A, y este ángulo B. Aquí tenemos esa expresión, ¿no? X va a ser la semisuma de esos dos ángulos.
¿Ya? ¿Por qué decimos semisuma? Porque lo estamos dividiendo entre dos. La suma A más B la estamos partiendo en dos. ¿Ya? Entonces a eso le vamos a llamar siempre semisuma, ¿no? Una suma a mitad nomás, pues. Listo. Entonces apliquemos rápidamente esa propiedad. De acuerdo a eso, podríamos decir x, ¿está bien así? ¿Estamos aplicando bien? ¿Sí? No, 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 chicos, ¿ah? ¿Quién es x acá en la propiedad? X es el ángulo formado por las bisectrices. ¿Y a quién está formado por las bisectrices aquí? 100. Ah, muy bien. El ángulo 100, el ángulo que mide 100, es igual a la suma de los ángulos, la semisuma de quiénes, de este de acá y este de allí. Ah, ves, cambia la cosa, ¿no? Entonces sería 70 más x sobre 2. ¿Sí? Bien, resolvemos entonces. Este 2 pasa al otro lado a multiplicar, ¿no? Y me quedaría más o menos así. 200 es igual a x más 70. El 70 que está aquí pasa a restar al otro lado. ¿Y cuánto me queda de x? X sería 130 grados. Listo. Pasemos al siguiente ejercicio. Ejercicio 5. ¿Hay alguna propiedad que podemos utilizar aquí? ¿Sí? ¿Alguien se ha dado cuenta? La propiedad 3. La propiedad 3. Sí, igual, tiene cierto parecido porque fíjense, rápidamente podemos observar que aquí en la propiedad tengo un triángulo, y uno de sus ángulos internos tiene una bisectriz. Ahora, de ese mismo ángulo hay de este mismo triángulo hay un ángulo exterior, que es este de aquí, el ángulo C, que también tiene una bisectriz. Algo así pasa en el ejercicio. Miren, fíjense que sí, el ángulo interno que tiene bisectriz, como el caso del ángulo A, es este ángulo C. Es un ángulo interno de este triángulo. El ángulo C es un ángulo interno y su bisectriz está yendo hacia allá. ¿Sí? Si comparan con la se hubiese invertido, hubiese dado un giro, ¿no? Entonces, ¿y el ángulo exterior cuál es? El ángulo exterior es, en el caso de la propiedad, es el ángulo C, ¿no? Y tiene su bisectriz. Aquí es el ángulo A y este es su bisectriz. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué dice la propiedad? La propiedad dice que el ángulo formado por las bisectrices, que en este caso, en el ejercicio, sería el ángulo de aquí. A ver, este ángulo de aquí, ese sería el ángulo. Le vamos a llamar nosotros ángulo Y. Ya le vamos a llamar ángulo Y. Ese ángulo, aquí dice la propiedad, ese ángulo, estaremos hablando de acá. En la propiedad es ángulo X, no nos confundamos. En la propiedad es el ángulo X. Ahí está la expresión. Ese ángulo es la mitad de este ángulo de ahí. La mitad del ángulo que no interviene en la formación de X. ¿Se han dado cuenta? En nuestro problema, ¿quién no interviene en la formación de Y? El ángulo X. ¿Ya? Bien, entonces, siguiendo la propiedad, Y sería igual a la mitad de el ángulo X. ¿Nos están pidiendo Y? No. ¿Qué nos están pidiendo? Nos piden X. Para eso necesitamos saber el valor de Y, ¿verdad? Bien, ¿y cómo hallamos Y? ¿Hay alguna propiedad? ¿Hay alguna cosa que no hemos estado viendo? Fíjense que aquí el triángulo DFE es un triángulo rectángulo. Porque aquí cito dice que mide 90 grados. Ustedes dirán, pero profesor, ese no parece un triángulo rectángulo. Pues en geometría no siempre las figuras tienen que ser completamente medibles. Es una cuestión de
tratar de que te confunda, no tienes que guiarte a la figura mucho, ¿ya? No quiere decir que las rectas no tienen que estar bien dibujaditas, sino que muchas figuras no van a salir proporcionales o los ángulos no van a salir como se espera, ¿no? Por ejemplo, aquí el ángulo de 90 grados, obviamente nosotros si pasamos un transportador, ese ángulo no mide 90. Pero en el gráfico los símbolos señalan que ese ángulo mide 90. Entonces, si yo tengo un triángulo rectángulo, que un ángulo mide 55, ¿cuánto medirá el otro ángulo? ¿Mm? ¿Cuánto medirá el otro ángulo? Si este ángulo mide 90, ¿ya? Este ángulo mide 55. Este ángulo, ¿cuánto medirá? No nos olvidemos que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, ya tendríamos 90 más 55. ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 145. ¿Cuánto falta a 145 para que sea 80? 35, ¿verdad? Entonces, ese ángulo de allí mide 35. Lo que nosotros habíamos llamado X. Perdón, a este le habíamos llamado Y, ¿no? Ese ángulo de aquí le habíamos llamado Y. Entonces habíamos dicho que Y ahora mide 35 grados. ¿Recuerdan la expresión al principio? Habíamos dicho que Y era igual a X medios. Ahora sabemos que Y vale 35, entonces podemos reescribir nuestra ecuación y decir 35 es igual a X medios. Ese 2 que están dividiendo pasa a multiplicar, entonces tendríamos que el valor de X es igual a 70. Disculpen, el 7 no me salió bien, ya, 70. 70 grados. Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora pasemos al ejercicio 7. Dice en la figura, dice la medida del ángulo BAC, o sea, este ángulo aquí, BAC, ese allí, mide 60 grados. O sea, este angulito es 60 grados. Y medida del ángulo, aquí sí dice, no, bueno, está cortadito, pero dice medida del ángulo BCA, o sea, este ángulo, todo eso mide 50. Fíjense que hay una bisectriz allí, entonces cada ángulo teta medirá 25, ¿sí? Cada uno 25 porque todo mide 50. Ya, ¿qué más? Calcula la medida del ángulo DIC. El ángulo DIC es ese ángulo de aquí, el ángulo I, ¿no? Bien, entonces ese nos piden hallar. Ese es nuestro incógnita. Ese ángulo es X, le vamos a llamar. ¿Habrá alguna propiedad que nos ayude? ¿Recuerdan? ¿Vieron alguna? Bien. La propiedad 1. ¿Qué dice la propiedad 1? La propiedad 1 dice que nosotros podemos calcular el valor de este ángulo X. Si sabemos que ese ángulo X está formado por las bisectrices interiores, por dos bisectrices interiores. Es más, ese punto I no es cualquier punto, ese punto se le llama incentro. El incentro es la intersección de las bisectrices internas de un triángulo. O sea, si yo trazase una línea desde desde B hasta el punto I, más o menos así, sería también una bisectriz, ese segmento, ¿ya? Pero bueno, solamente necesitamos para esta propiedad dos ángulos internos que tienen bisectriz para formar, que esos bisectrices forman el ángulo X. ¿Cómo calculo X? X simplemente, a ver, veamos la propiedad. X simplemente es igual a 90 grados más la mitad del ángulo que no interviene en la formación de X. Ya está. Entonces con eso podemos resolver, ¿no? Se parece bastante este triangulito a este triángulo de aquí. ¿Sí? Ahí vamos a utilizar esa propiedad. Pasamos rápidamente entonces a la resolución. Entonces, nos están pidiendo X. De acuerdo a la propiedad, este es nuestro ángulo X, ¿no? Ese es X. Ya. De acuerdo a la propiedad, X sería igual. El ángulo, aquí dice M. Para este caso, para nuestro problema, sería beta, ¿no? Entonces sería 90
más beta entre 2. Aquí el detalle sería cuánto mide beta, ¿no? Necesitamos hallar beta para luego hallar x. Bien, entonces calculemos beta. Sabemos que este ángulo de aquí mide 60, eso nos da un dato. Hemos dicho que teta mide 25 y este teta también mide 25, por lo que todo ese ángulo de allí mide, todo el ángulo C mide 50, ¿no? ¿Cuánto medirá beta? No nos olvidemos la propiedad que dice que los ángulos internos de un triángulo miden 180 grados. Fíjense que el ángulo A, se me fue. Fíjense que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C tendrían que sumar 180 porque son ángulos internos de este triángulo de allí. Ya. Entonces, volviendo, tendríamos que este medía 60, ¿no? Listo. Todo este ángulo de aquí sabemos que mide 50, todo ese ángulo. Listo. 60 más 50, ¿cuánto es? 110, ¿no? 110. ¿Y cuánto le falta a 110 para hacer 180? ¿No? ¿Cuánto? 70. Si restamos 180 menos 110, sale 70. Listo, entonces, este ángulo B mide, todo este ángulo B, todo ese ángulo mide 70. Listo. ¿Cuánto medirá beta? Beta tiene que ser la mitad, porque esta línea, el segmento BD, es una bisectriz. Entonces, beta tendría que medir 35. La mitad, pues, ¿no? Y este beta también 35. Ya está, ya encontramos beta. Volviendo a calcular nuestro ángulo X. X sería 90 más 35 entre 2. ¿Eso cuánto sería? ¿Mm? Chicos, rápidamente, ¿cuánto sale eso? ¿Cuánto es 35 entre 2? ¿Cuánto? Sería 17. 35 entre 2 es 17,5, ¿verdad? Más 90 sería 107. A ver. Uy, perdón. Ya. X sería el resultado 107, ahora sí, 107,5 grados. ¿Sí? Pueden regresar el video para que vean la anterior operación. Pasemos entonces al siguiente problema. Calcula el valor de x. ¿Cómo calculamos x? ¿Mm? ¿Qué propiedad? Sí, la anterior propiedad también. La anterior propiedad utilizada para el ángulo, para el problema 7, también se puede utilizar aquí. Podemos decir aquí, siguiendo esa propiedad, ¿no? Que 200, perdón, mira, acá está. Fíjense la propiedad, no olviden esa propiedad de este problema, esta de aquí, ¿no? Esta propiedad, que decía que x es igual a 90 más la mitad del ángulo que está formando, que no formaba el ángulo x, ¿no? Listo, entonces, recordando eso, aquí podríamos decir que 200, sí, 200, no, x en la propiedad x es en el ángulo que está formado por las bisectrices, y en este caso 200 es el ángulo que está formado por la bisectriz de aquí y por esta otra bisectriz, es 200. Entonces sería 200 igual ¿a quién? Al ángulo que a 90, perdón, más el ángulo que no interviene en la formación del ángulo 200. Es x medios. Listo, operamos. 90 pasa al otro lado a restar. Y me quedaría, ¿qué cosa? Me quedaría 110 es igual a x medios, ¿verdad? Sí, claro. 90 menos 200 menos 90. Y de aquí este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y tendríamos que x es igual a 220 grados. Listo. Pregunta 11. Calcula x, dice. Si el incentro, perdón, calculas x si es incentro del triángulo ABC. El triángulo ABC es este de aquí, ¿no? El triángulo ABC. Y que Y es el incentro. ¿Qué les había dicho el incentro? El incentro es el punto donde se intersecan todas las bisectrices interiores de un triángulo. Entonces, si yo trazase una bisectriz de aquí hasta allí, este sería una bisectriz. O sea, si es un ángulo mide 4x, cada ángulo mediría
2x y este ángulo de ahí también mediría 2x. A la mitad se parte. Y si yo trazo un segmento de I a C, este ángulo sería la mitad de este I, ¿no? Del ángulo C. Cada uno de estos dos medirían igual. Serían iguales. No es una bisectriz. Listo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Mm? Bien, vamos a resolver entonces. Fíjense que aquí tengo una propiedad interesante. Tengo un triángulo isósceles. Estos dos lados de aquí miden igual. ¿Y qué pasa en los triángulos isósceles? ¿Alguien recuerda? En un triángulo, vamos a poner aquí, en un triángulo isósceles, lo que tiene dos lados iguales. Si sus dos lados son iguales, sus dos ángulos opuestos también son iguales. Ok, es una propiedad de el triángulo isósceles. Entonces vamos a decir aquí que este angulito de aquí, ya, si tengo que estos dos lados son iguales, ese angulito también tendría que ser igual a este ángulo de aquí. Ese ángulo sería ¿cuánto? 8x. Entonces este angulito de allí sería 8x. A ver, no lo he escrito bien. ¿No? Listo, ahora sí mejor. 8x. Bien. Ahora, hay otra propiedad que podríamos utilizar aquí. ¿Alguien se da cuenta? Fíjense que aquí también tengo, si yo trazo esta línea, tendría un triángulo isósceles, ¿no? Este vendría a ser un triángulo isósceles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este lado de aquí mide igual a este lado de allí. Significa que ese ángulo de aquí, mide igual a este ángulo de esa parte. ¿Sí? Listo. Hay una propiedad que dice lo siguiente. Dos ángulos internos suman un ángulo exterior. A ver, ¿cómo es eso? Si yo tuviese un triángulo, digamos, más o menos así, y este ángulo mide alfa, este ángulo mide alfa y este ángulo mide beta, este ángulo exterior de aquí sería la suma de esos dos ángulos internos. Es una propiedad de todos los triángulos. ¿Sí? Bien, vamos a utilizar eso ahí. ¿Cómo vamos a utilizar? Fíjate, fíjate. Trazando esto. Voy a dibujar ese triangulito acá afuera. No me quedaría más o menos, sería así, ¿no? Es el triángulo, este es el punto A, el punto C. Me quedaría más o menos así. Este es el punto I. Esto dice que mide igual a este ladito. Significa, ¿y esto cuánto medía este ángulo? Ese ángulo cuánto medía, 8x, no te olvides. 8x. Listo. Estos dos ángulos de aquí, vamos a poner otro colorcito ya. Este ángulo y este ángulo miden igual. Dos ángulos que midan igual y que sumados me den 8x. ¿Cuáles serían? Muy bien, 4x este ángulo y 4x este otro ángulo. ¿Sí o no? Siguiendo la propiedad de que dos ángulos internos suman un ángulo externo. 8x es el ángulo externo. ¿Ya? ¿Por qué son iguales estos dos ángulos? ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando con un triángulo isósceles. Y los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y sus ángulos opuestos también tienen que ser iguales. ¿Sí? Bien, bien. Entonces ya podemos trabajar entonces. Ya, nuestro triángulo, ¿cómo quedaría? A ver, ¿cómo quedaría nuestro triángulo? A ver, perdón, ya. Entonces, volviendo, quedaría así. Este es 4x. A ver, voy a dibujar este triangulito que se forma aquí. Voy a volverle a dibujar, ¿no? Quedaría así. Aquí lo dibujo más grande para que se pueda visualizar mejor. Este mide igual a este de aquí y este mide igual a este de aquí. Este es el punto C, este es el punto I y este es el punto A. Este ladito mide igual a este ladito. Listo. Habíamos dicho que este mide 8x, de acuerdo al gráfico, acá está. ¿Cuánto medía aquí? Eso mide 4x, ¿recuerdan? Sí, habíamos dicho eso. Voy a regresar un poquito el video para que vean bien cómo hemos encontrado 4x. Listo.
Listo, ese es el triángulo que estamos viendo. Ya, todo ese ángulo, ¿cuánto me iría? Todo este ángulo, ¿cuánto mide? Todo esto que estoy sombreando en morado. ¿Cuánto me iría? Acá sería 8x, es este ángulo, ¿no? 8x más 4x, 12x. Todo ese ángulo mide 12x. Listo. Si mide 12x, de acuerdo a la propiedad, no nos olvidemos, mide 12x. Voy a borrarlo. Si eso mide 12x, podemos decir que 12, de acuerdo a la propiedad, 12x va a ser igual a 90 más, ¿quién? No nos olvidemos que es así, ¿no? Cuando el triángulo es así, estamos haciendo la propiedad del incentro. Más la mitad de 4x, ¿no? 4x entre 2. Listo. Resolvemos. 4x entre 2, ¿cuánto es? 2x, ¿no? Me quedaría aquí 90 más 2x es igual a 12x. Este 2x que está aquí pasa al otro lado a restar. ¿Qué me quedaría? 12x menos 2x, voy a borrar. 10x es igual a 90. ¿Cuánto vale x? Este 10 pasa a dividir. Sería 90 entre 10. ¿Cuánto mide x? ¿Cuánto? Muy bien. 9. Listo. Ya hemos contestado esa pregunta.